Pasa el tiempo, y sin embargo, hay personas que el tiempo no puede volver ordinarias, porque fueron parte del paisaje de toda una cultura, de maneras que trascienden cualquier categoría disponible. No solo la música, no solo el entretenimiento, algo más amplio y más difícil de nombrar exactamente. La manera en que una persona puede existir en el espacio público durante más de 6 décadas, siendo completamente ella misma en todo momento, sin que el paso del tiempo ni la presión de la industria ni las demandas del mercado lograran borrar ni un milímetro de lo que genuinamente era. Jolene, 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 Jolene. Dolly Rebecca Parton fue esa persona, la niña de las montañas de Tennessee, que escribió más de 3,000 canciones, que vendió más de 160 millones de discos, que construyó un parque temático que lleva su nombre y que se convirtió en el mayor empleador privado de su condado natal, que donó más de 150 millones de libros a niños en todo el mundo a través de su programa Imagination Library, que fue amada por personas de ideologías completamente opuestas porque algo en ella trascendía las divisiones que todo lo demás en la cultura americana producía. El 25 de agosto de 2026, en su casa de Nashville, Tennessee, Dolly Parton murió en paz. Tenía 80 años. Su sobrino Brian Siever, hijo de su hermana Cassie, confirmó la noticia a través de un video publicado en la cuenta de Instagram de Dolly, siguiendo instrucciones que ella misma le había dado años antes cuando todavía esa instrucción parecía más hipotética que inminente. Brian Siever dijo que había sido el jefe de seguridad de Dolly durante más de 2 décadas, cargo que su padre Larry había ocupado antes que él, y dijo algo que Dolly habría elegido que se dijera sobre ella en ese momento, que había vivido en la luz, que estaba en los brazos de Jesús, donde se había reencontrado con Carl, sus padres, y decenas de personas que la habían cuidado y que esperaban ese momento, que la tristeza les correspondía a ellos, no a Dolly, que la tristeza les correspondía a ellos, no a Dolly. Esa frase tiene todo el humor y toda la fe, y toda la manera específica de ver el mundo que definió a Dolly Parton durante 80 años. La muerte no como tragedia, sino como reunión. El duelo como algo que pertenece a los que se quedan, y no como algo que define el final de la persona que se fue. Esta es la historia de Dolly Rebecca Parton. No solo la historia de I Will Always Love You y Jolene y Coat of Many Colors, y las 3,000 canciones que compuso en más de 6 décadas, sino la historia completa de la niña de Locust Ridge, que construyó todo lo que construyó sin que ninguna de las cosas que construyó la cambiaran en ninguno de los aspectos que importaban. Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946 en Locust Ridge, en el condado de Sevier, Tennessee. Era la cuarta de 12 hijos en la familia de Robert Lee Parton y Avie Lee Owens. Una familia que tenía la pobreza que las montañas del este de Tennessee producían con una regularidad que en esa época no tenía nada de excepcional, sino que era simplemente la condición de vida de miles de familias como la suya. La cabaña donde nació y creció no tenía electricidad ni agua corriente. Su padre pagó al médico que atendió el parto con una bolsa de maíz, porque no tenía dinero en efectivo. Los 12 hijos de la familia se amontonaban en espacios que para las familias de otros contextos habrían parecido insuficientes y que para los Parton eran simplemente el hogar. Esa pobreza fue material de canciones, no como victimización ni como queja, sino como el punto de partida de una manera de ver el mundo que Dolly Parton nunca abandonó, aunque el mundo material de su vida cambiara completamente. Coat of Many Colors, una de sus canciones más personales, contaba la historia del abrigo de retazos que su madre le cosió de trozos de ropa vieja y que los niños de la escuela ridiculizaron. Dolly lo usó con orgullo porque su madre lo había hecho con amor. Esa historia, que podría haber sido solo una historia de humillación infantil, se convirtió en su boca en algo sobre la dignidad que no depende de lo que uno tiene, sino de lo que uno es. Esa perspectiva, cultivada en las montañas de Tennessee, en la pobreza más concreta, fue el fundamento de todo lo que vino después. Cantó desde que tuvo voz,
en la iglesia donde su familia adoraba, en los porches de las casas del vecindario, en cualquier espacio que tuviera audiencia disponible. Tenía la energía y el carisma de alguien que no necesita que le digan que tiene algo para ofrecer, porque eso simplemente está ahí y se expresa a través de cualquier oportunidad disponible. A los 10 años actuó por primera vez en la radio local de Knoxville. A los 12 grabó su primer sencillo. A los 13 ya era conocida en los círculos de la música country regional, con suficiente claridad como para que las personas del negocio comenzaran a prestarle atención. El día que se graduó de la preparatoria, el día siguiente se fue a Nashville, no como metáfora de determinación, sino literalmente. Al día siguiente de la ceremonia de graduación, Dolly Parton estaba en el autobús hacia Nashville, con todos sus sueños y toda la determinación que produce crecer en la pobreza de las montañas de Tennessee, sabiendo exactamente lo que uno quiere, y habiendo tardado 18 años en poder perseguirlo de manera plena. Nashville en 1964 era la capital indiscutida de la música country americana, la ciudad donde las carreras se hacían o no se hacían, donde los productores y los editores y las disqueras tenían el poder de decidir quién llegaba al público y quién no. Dolly llegó sin conexiones, sin dinero, sin ninguna de las ventajas que habrían facilitado las cosas. Llevaba solo lo que siempre había llevado: la voz, las canciones que escribía con una productividad que sorprendería a cualquier compositor profesional, y la convicción de alguien que simplemente no contempla la posibilidad de que las cosas no funcionen. Fred Foster, el productor de Monument Records que había trabajado con Roy Orbison y Willie Nelson, fue el primero en escucharla con suficiente atención para entender lo que tenía. No solo una cantante, una compositora, alguien que llegaba al estudio no solo con su voz, sino con material que había escrito ella misma y que tenía la calidad de alguien que ha entendido la narrativa musical de manera instintiva. Las primeras grabaciones con Monument Records la establecieron en el circuito country de Nashville, y luego llegó Porter Wagoner. La asociación con Porter Wagoner, el veterano artista country que tenía su propio programa de televisión sindicalizado y que era una de las figuras más reconocidas del Nashville de esa época, fue el escalón que llevó a Dolly Parton ante la audiencia nacional americana. Se convirtió en la cantante femenina del programa de Wagoner. Y en ese espacio, que en teoría era el escenario de alguien más, Dolly fue construyendo su propia presencia con la naturalidad de alguien que no puede evitar ser notada cuando está en una habitación. La tensión entre la figura establecida que le había dado la oportunidad y la joven artista que claramente estaba destinada a trascender esa oportunidad fue parte de la historia de esos años. Cuando Dolly decidió dejar el programa de Wagoner para perseguir su propia carrera de manera independiente, escribió una canción para expresar lo que quería decirle. Esa canción se llamó I Will Always Love You. I Will Always Love You, escrita como una carta de despedida a un socio artístico. Dolly la grabó y llegó al número 1 en las listas country en 1974. Y luego la grabó de nuevo en 1982 y volvió al número 1. Y luego Whitney Houston la grabó en 1992 para la película The Bodyguard y se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de la historia de la música popular. Cuando Dolly vio la película y escuchó la versión de Whitney, lloró. No de tristeza, sino de algo más difícil de nombrar, que tiene que ver con ver que algo que uno creó ha llegado más lejos de lo que uno imaginó que llegaría. Dolly Parton recibió las regalías de compositor de la canción, no las de la versión de Whitney, que eran de Whitney, sino las de la composición original. Esas regalías, que llegaron porque la ley de derechos de autor protege al compositor, le permitieron comprar su primer bus de gira. La historia de I Will Always Love You es también la historia de Jolene. Las dos canciones más conocidas de Dolly Parton fueron escritas el mismo día de 1973, el mismo día. Jolene fue inspirada por la recepcionista pelirroja de un banco que Dolly sentía que estaba poniendo demasiada atención en su esposo Carl Dean. La canción que surgió de esa inseguridad momentánea se convirtió en uno de los estándares del country americano.
en una canción que artistas de todos los géneros han versionado durante décadas porque la emoción que captura es de esas que cualquier ser humano puede reconocer. Carl Thomas Dean fue el hombre con quien Dolly estuvo casada desde 1966 hasta su muerte en marzo de 2025. 58 años de matrimonio. Carl era un hombre de negocios de Nashville que desde el principio estableció con absoluta claridad que no tenía ningún interés en ser figura pública, ni en participar en la vida de espectáculo de su esposa. En todos esos años, apareció en muy pocas ocasiones en el espacio público relacionado con la carrera de Dolly. Esa discreción fue parte de la salud del matrimonio. Dolly tenía el mundo del entretenimiento, Carl tenía su vida en Nashville, y ambos tenían el espacio que cada uno necesitaba sin que eso comprometiera lo que habían construido juntos. En 2025, Carl Dean murió. Tenía 82 años. Y Dolly, que apenas el fin de semana anterior a su propia muerte, había hablado con la revista People de su estado de salud, reconoció algo que los que la conocían entendían como una de las explicaciones de su propio deterioro posterior. Que su salud se había deteriorado en parte porque durante los años en que cuidó a Carl, había dejado de lado el cuidado de sí misma. Que había puesto a Carl primero de la manera en que Dolly Parton ponía siempre a las personas que amaba primero, y que esa generosidad había tenido sus costos en su propio cuerpo. La salud de Dolly había dado señales de fragilidad desde 2025. En septiembre de ese año pospuso una serie de conciertos en Las Vegas, citando problemas de salud. En mayo de 2026 canceló definitivamente esa residencia. Las razones que ella misma fue describiendo en distintas comunicaciones públicas incluían los cálculos renales que la habían afectado durante años, problemas con su sistema inmunológico y digestivo, y el agotamiento de alguien que había estado cuidando a otra persona mientras su propio cuerpo demandaba atención. El 21 de agosto de 2026, apenas 4 días antes de su muerte, Dolly compartió con People una actualización sobre su estado. Dijo que estaba pasando por un periodo difícil, que seguía trabajando desde casa en la medida en que podía. La familia que la rodeaba en esos días la veía deteriorarse de maneras que hacían que la recuperación fuera cada vez más incierta. El 25 de agosto de 2026, en su casa de Nashville, Dolly Parton murió en paz. El mundo reaccionó de la manera que produce la pérdida de alguien que era genuinamente de todos. No de un género musical, ni de una región geográfica, ni de una ideología política, ni de una generación, sino de todos, de las personas que habían crecido con su música en el Tennessee rural, de las personas en las ciudades del nordeste americano que habían adoptado sus canciones como propias, aunque el country no fuera su género natural, de los fans en Europa y en Asia y en América Latina que habían encontrado en I Will Always Love You la canción de algún momento importante de sus vidas, sin siempre saber que la había compuesto la misma persona que también había compuesto Jolene. Miley Cyrus, que era su ahijada y que había crecido con Dolly como presencia constante en su vida, reaccionó con el dolor del que pierde a alguien que era familia en el sentido más real del término. La relación entre Dolly y Miley, que se había traducido en colaboraciones musicales y en décadas de una conexión que iba mucho más allá de lo artístico, era parte de la historia de Dolly como figura que construía vínculos reales con las personas de su mundo. Las instituciones que Dolly había construido más allá de la música también eran parte del legado que el mundo reconocía en esas horas. Dollywood, el parque temático en el condado de Sevier, que se había convertido en uno de los parques temáticos más visitados del sur de los Estados Unidos, y que era el mayor empleador privado de esa región. El Imagination Library, el programa que desde 1995 había enviado libros gratuitos mensualmente a niños desde su nacimiento hasta los 5 años, en cientos de países del mundo, con más de 150 millones de libros donados. Ese programa, el Imagination Library, dice algo sobre Dolly Parton que ningún Grammy ni ninguna cifra de ventas puede decir de la misma manera. Que la niña que había crecido en la pobreza en las montañas de Tennessee, con un padre que no sabía leer, había dedicado parte significativa de su fortuna y de su atención durante décadas
a asegurarse de que los niños que crecían en circunstancias similares tuvieran acceso a los libros que ella y su padre no habían tenido. El programa no era publicidad ni estrategia de imagen. Era la consecuencia directa de quién era Dolly Parton y de dónde venía, y de qué le parecía que valía la pena hacer con los recursos que la vida le había dado. También financió parcialmente la investigación de la vacuna contra el COVID-19 de Moderna. Una contribución de $1 millón en los primeros meses de la pandemia, cuando la investigación estaba en sus etapas más tempranas y más inciertas. Lo hizo sin anunciarlo públicamente. Fue el propio investigador de Vanderbilt University quien lo mencionó. Dolly respondió al reconocimiento con el humor que respondía a casi todo. Dijo que le había salido una inversión bastante buena. El humor que usaba para hablar de sí misma era parte integral de quién era. Los chistes sobre su apariencia física, sobre sus pelucas, sobre sus trajes ajustados, sobre el estereotipo de la rubia country que el mundo proyectaba sobre ella, venían de alguien que entendía exactamente lo que el mundo veía y que lo usaba conscientemente sin que eso la definiera completamente. Dijo una vez algo que resume todo lo que era. Dijo que le costaba mucho ser una mujer falsa, que ser falsa requería mucho trabajo real. Esa paradoja, la autenticidad que se expresa a través de una imagen deliberadamente construida, era completamente Dolly Parton. El maquillaje elaborado y las pelucas extravagantes y los trajes deslumbrantes no eran una máscara. Eran la expresión de alguien que decía exactamente quién era a través de lo que elegía mostrar. ¿Qué fue Dolly Parton? Fue la niña de 12 hijos de una familia sin electricidad en las montañas de Tennessee, que con su voz y sus canciones llegó a los escenarios más grandes del mundo. Fue la compositora de más de 3,000 canciones, incluyendo I Will Always Love You y Jolene, que el mundo sigue cantando décadas después de que las escribió. Fue la mujer que donó 150 millones de libros a niños y que financió la investigación de una vacuna y que construyó el mayor empleador privado de su condado natal. Fue la artista que en 60 años de carrera nunca dejó de ser la misma persona que había salido de Locust Ridge, con sus sueños y sin nada más. Fue también la esposa de Carl Dean durante 58 años, la que lo cuidó cuando necesitó cuidado, la que después de su muerte siguió adelante aunque el cuerpo ya no daba lo mismo, la que murió en paz en su casa de Nashville después de haber dicho lo que tenía que decir y hecho lo que tenía que hacer. Pasa el tiempo, y Dolly Parton no pasa. Sigue en I Will Always Love You, que sigue siendo la canción que el mundo elige cuando necesita decirle algo importante a alguien que se va. Sigue en Jolene, que sigue siendo el nombre que todos reconocen, aunque no siempre sepan exactamente de dónde viene. Sigue en los 150 millones de libros que llegaron a casas donde de otra manera no habrían llegado. Sigue en las montañas de Tennessee donde nació, y donde el nombre de Parton es sinónimo de algo que un condado entero lleva con orgullo. 80 años. Locust Ridge, Tennessee. Nashville, Tennessee. Y una vida que fue todo lo que prometía ser desde el principio. Dolly ha vivido en la luz. Eso es lo que su sobrino dijo cuando confirmó su muerte. Y es exactamente lo que fue verdad durante 80 años. Cada uno de ellos.